buenas noches. Sí, las clases son grabadas. Ah, perfecto. Aquí está justo se ha iniciado la grabación de la clase. Bueno, para la grabación me presento de nuevo. Bueno, buenas noches. Quien les habla es el profesor Sebastián y en esta oportunidad vamos a dar inicio al, al nuevo curso, ¿no?, que tenemos pendiente, que es el curso de Historia Universal. ¿Ok? Nuevamente estoy aquí para reemplazar, por hoy al menos, a mi Sanita, que ha tenido una emergencia médica y por el día de hoy no va a poder asistir, pero bueno, el resto de clases ya lo llevarán con ella. Por hoy es mi deber y mi responsabilidad ponerlos al día y llevar, ¿no?, la sesión de clase el día de hoy de la mejor manera posible, ¿no? A lo mejor termino más temprano, a lo mejor se hacen los ejercicios rápidamente. Ya me irán ustedes también comentando cómo es que es su propia dinámica. Me ha comentado que hay varios que participan bastante. Lo esperaré, lo esperaré porque normalmente eso es lo que hace dinámica la clase. Entonces, voy a proyectarles ahora mismo el material que Buenas tenemos noches, del profesor. libro Disculpe. inicial. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe que le interrumpa. Una pregunta, ¿qué clases está? ¿Dónde estás? Esta vez vamos a empezar con el curso de Historia Universal. Ya, ok, Durante profesor, el mes de gracias. febrero tengo entendido que han estado llevando Historia del Perú. Sí, Mm, correcto. Entonces sí, lo que corresponde a este mes, lo que es el mes de marzo, que iniciamos, es el curso de Historia Universal, que van a estar llevando, bueno, por el resto de clases que se tengan pendientes. En este caso, Buenas tardes, vamos profesor. sí. Soy nuevo. Mi nombre es Hola, Estefano Manuel Guerrero Aquino. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, Parece que hay problemas con el audio. ¿Se me escucha bien? Sí, profesor, sí se le escucha bien. Ya, ok, está bien. Entonces me quito la preocupación de encima. Muchas gracias por confirmarme. Quizás es tu internet, Luz. No sabría decirte. Bueno, como les comentaba, ¿no? Vamos a iniciar ahora mismo con el curso de Historia Universal. Bienvenida a los nuevos, ¿no?, que se van acoplando. Y para explicarles muy rápidamente la dinámica, durante esta primera hora y 20 de clase que tenemos, vamos a desarrollar lo que es la teoría del curso, ¿ok? Y luego de un breve descanso, vamos a continuar hasta las 10 de la noche con lo que es el desarrollo práctico vamos a, de lo que vamos a revisar precisamente en la primera hora. Entonces, vamos a proyectar, como les estaba diciendo, el material que nos va a tocar. Espérense un momento, que lo estaba buscando. Y lo tenemos precisamente. Ay, 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 me fui. Historia universal. Bien, voy a empezar a compartir. Por favor, me confirman en el momento en el que puedan observar el material que les estoy proyectando. Sí, sí se Profesor. visualiza, profesor. Listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Va a Bueno, ser la misma temática la clase como lo hace la profesora? Me sí, refiero a la parte de cuando nos manda a salas y todo eso. justo me estaba comentando eso. No quería perder el ritmo, entonces vamos a mantener esa dinámica también. Igual quiero que ustedes me orienten un poquito sobre cómo la están llevando, ¿no? Para Sí, hacerlo más dinámico. claro, sí, justamente sobre eso le quería consultar para que nos pueda mandar el PDF con el cual va a ser la clase para Ya, poder claro. tenerlo a la mano. Bueno, Claro. tienes toda la razón. Entonces, les voy a enviar el documento. Tengo por aquí.
Lo puedo compartir, me parece. Sí, sí se Sí, puede. para poder tenerlo a la mano cuando hagamos las salas y todo eso. No, sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces aquí les alcanzo lo que vendría a ser el material de historia. Bueno, a ver, no lo tengo específicamente como historia, pero les voy a compartir. Ay, ojalá se pueda, porque es bien grande el archivo. No, no me deja. Un segundo, un segundo. Tengo que recortarlo. Lo voy a hacer muy rápidamente. Pero mientras hago todo este trámite, Ujú. quisiera que por favor, alguien me comentara eh, un breve resumen de lo que han estado viendo durante el mes anterior. ¿Alguien se anima? Hola, pero sí, bueno, la clase anterior fue Hola. del mes pasado, fue Historia del Perú. Ok, Eh, ok, sí, lo tenemos mapeado entonces. ¿Qué temas han estado viendo específicamente sobre historia del Perú? Eh, Mayormente estamos viendo, bueno, de cómo Sobre la inició, teoría. de cómo inició el Perú, de cómo se formó ¿Cómo llegaron los pobladores a América? O las Pero sobre teorías. los pobladores que nos llevó a América, no sobre Perú. Ok, ok, sí, en ok. sí la clase no ha sido tanto sobre, bueno, en sí la clase anterior, o bueno, los temas que hemos estado tocando ha sido todo sobre cómo llegó la población de Asia o a través de Oceanía, según las teorías, ¿no? Que se fundaron en su momento, de cómo se originó las personas, la gente aquí en América, sea América del Norte, América del Sur, Central, viceversa, ¿no? Es más que nada, eso es lo que hemos estado estudiando. Ujú. Sí, sí, ok. Entonces vamos más o menos a la par. Yo también les estoy, bueno, también he enseñado los mismos temas en el horario domingo. Como les cuento, yo vengo del horario domingo. Y sí, básicamente lo que se ha revisado, lo que han revisado ustedes en Historia del Perú, más que Historia del Perú propiamente dicho, sería los sucesos El, anteriores al surgimiento del Perú como nación, ¿no? claro, Que, ¿cuál el fue origen de, el origen de la llegada del poblador originario del Perú? ¿Cómo es que llega estos primeros pobladores a nuestro territorio? Entonces, más o menos eso fue lo que se ha estado revisando. Va a ser importante también para comprender esta parte de historia universal, porque ya no nos vamos a centrar únicamente a lo que pasaba en el Perú. Ahora vamos a abrir nuestros horizontes, nos vamos a ver muchas más cosas. Y el día de hoy vamos a empezar con un tema pues, introductorio, ¿no? Que nos va a permitir repasar varios puntos importantes que no pueden rezagarse. Eh, por algún motivo no me está dejando recortar el PDF, así que me parece que sí puedo mandárselos de esta manera. Oigan, ya lo he mandado, está enviándose en este momento. Cuando termine les preguntaré si lo pueden visualizar. Ya, a ver, mientras tanto vamos continuando. Ok, vamos a ver. Como les estaba diciendo, vamos a presentar ahora mismo lo que es el curso de Historia Universal, ¿ya? En el que, más que centrarnos en lo que pasaba en el territorio peruano, vamos a abrir nuestros horizontes, como les estaba diciendo. Por ahí alguno estaba preguntando sobre las pirámides de Egipto y todo, ya. Vamos a llegar a ese punto. Bueno, no conmigo, con mi sanita, pero yo estoy aquí para mostrarles y abrirles la puerta a todo esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema que tenemos que revisar es prehistoria. ¿Ok? Prehistoria a nivel general, porque nosotros ya estudiamos una división histórica para las etapas de Perú. En su material del mes de febrero se, ha, se han familiarizado, ¿no? Con todo lo que ocurrió durante lo que fue el Pleistoceno, ¿no? Y el Holoceno peruano. Entiendo. ¿Estoy mal? ¿Estoy equivocado? ¿Han hablado de algo por el estilo? sí hemos tocado esos dos temas, Sí, el sí lo he escuchado. Pleistoceno y Holoceno.
Ok, perfecto, sí. Entonces, ¿han ustedes visto lo que fue el Paleolítico? ¿Han revisado ustedes lo que fue el periodo arcaico? Todas estas cositas las vamos a aplicar ahora mismo de nuevo, ¿ok? Así que no se van a sentir perdidos. Quizás por ahí alguno que es nuevo, puede que le choque un poquito, tampoco vamos a ser tan agresivos. ¿No? Vamos a Profesor, empezar. buenas noches. Yo recién he empezado el día miércoles y todavía no sé si tema. No te preocupes, no te preocupes. Como te digo, en realidad, para los que han Gracias. estado antes, es Yo un también, adelanto. profesor, soy nueva, no, estoy Perfecto. perdida. No se preocupen, como les digo. Explique, por favor, gracias. Sí, no, bienvenidos, bienvenidos. No se preocupen que de ninguna manera no haber estado presente en clases anteriores o recién incorporarse es un obstáculo para el desarrollo de esto. Vamos a ver los temas como tocan, ¿no? Poco a poco. ¿No? Entonces, para entender primero qué es lo que estamos revisando, a mí me gusta ir mucho a conceptos. ¿Qué es la prehistoria? De manera muy sencilla, chicos, la prehistoria, y si pueden tomar alguna nota por ahí, se los recomendaría. Esto les va a ayudar mucho para su evaluación final, ¿ya? A ver, antes de continuar, les acabo de enviar, ahora sí me parece que está subido lo que es el material en PDF. No sé si alguien me puede confirmar que sí está. Sí, se está descargando, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, yo les he mandado lo que es el libro completo porque no tengo el material separado y mi computadora no me permite ahora mismo separarlo. Entonces, se tendrían que ubicar en lo que sería la página 99 del PDF, o 100, me parece. En la página 100 del PDF para lo que sería el primer tema, ¿no? Eh, Continuando entonces, hay que definir lo que es la prehistoria. La prehistoria, chicos, va a ser aquel periodo de tiempo que inicia desde la aparición del primer hombre hasta hasta el origen de lo que es la escritura. ¿Ok? ¿Por ahí alguien sabe o tiene alguna idea de cuándo nace o cuándo surge la escritura? ¿Cómo escribe? De- Sí, así. Estamos hablando de una época muy antigua, ¿no? Muchos años, muchos años. Y bueno, la primera escritura la vamos a encontrar en el territorio de Mesopotamia, ¿ok? En Irak. Que lo vamos a ver, bueno, lo van a ver la siguiente clase, me parece. La siguiente clase inicia Mesopotamia 1, ¿ya? Pero básicamente, ¿ya? Lo que es como tal, la escritura surge o se tiene registro de surgimiento, ¿ya? Con los etruscos, ¿ya? No, antes incluso, claro, los etruscos ya manejaban esta escritura que viene de los sumerios, ¿ya? La civilización sumeria va a marcar entonces el fin de la prehistoria. Con esta, ¿ok? Inicia la época en la que ya se empieza a tener registro de muchas más cosas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos permite a día de hoy la escritura? ¿Y qué es lo que nos ha permitido a nosotros como civilización, ¿no? Como civilización y especie, ¿no? A lo largo de todos estos años? Bastante sencillo. ¿Qué sería de nosotros, chicos, sin la escritura? ¿Qué sería de nosotros sin los libros? ¿Qué sería de nosotros sin todo el conocimiento que se pudo haber almacenado desde hace cientos, ¿no? Miles de años? ¿Qué sería de nosotros? Sería una pregunta No muy rayo. interesante de responder. La prehistoria entonces se caracteriza por esto, ¿no? Por este grado de falta y ausencia de registros, ¿ya? El conocimiento entonces era muy limitado para el hombre de ese entonces, ¿ya? Entonces ya sabemos cuándo termina lo que es la prehistoria, ¿no? La prehistoria lo vamos a poner acá, ¿ya? ¿Termina cuándo?
Ok. Pero ¿cuándo inicia la prehistoria? La prehistoria va a iniciar con el Paleolítico, concretamente con el surgimiento del primer hombre propiamente dicho. Esto sí, no lo han visto en la historia del Perú. Esto viene de antes. ¿Alguien sabe por casualidad, por azares del destino, cuál fue o cuál es, ¿no? El que se denomina el primer hombre propiamente dicho? El hombre prehistórico, profesor. Claro, dentro de lo que es, de esta amplia denominación, ¿no? Del hombre prehistórico, ¿ya? Tenemos una primera especie de homínido que se denomina, ¿no? Recibe la denominación de primer hombre, propiamente dicho, ¿no? Que es el siguiente, el denominado Homo habilis. Profesor, disculpe una pregunta. Buenas noches. ¿El libro que me ha enviado se va a resolver o cómo? ¿O solamente sin... ¿Cómo, perdón, me preguntaste si se va a resolver? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. PDF que envió esa información o solamente se va a se resuelve? Bueno, Bueno, con el PDF que les he enviado vamos a hacer una dinámica en la segunda hora, ¿ya? Les pediría que me sigan la clase que les estoy dando ahora mismo con la página 98, si es que pueden hacerlo. Si no, pueden ver mi pantalla perfectamente, pero lo que pasó es que al inicio su compañero me solicitó por favor que les alcanzara el PDF, ¿ya? Que ahora mismo tienen con toda la información para estudiarla, claramente, porque después lo que vamos a hacer a modo de práctica es dividirlos a todos ustedes en grupos, ¿ya? Para que puedan realizar, ¿no? los ejercicios que tenemos para el día de hoy, ¿no? De manera grupal, para que puedan discutir un poco sus respuestas y después me parece que hay un delegado que por cada grupo contesta, ¿no? Contesta las preguntas y vamos compartiendo y así vamos obteniendo las respuestas. Algunos podrían estar de acuerdo, otros no. Aquí me están pidiendo que comparta de nuevo el PDF. Quizás algunos recién entran o no les ha cargado, así que lo voy a mandar de nuevo por si acaso. Y ahí tendremos un nuevo intento para que puedan descargar el PDF. Está enviándose, les voy a avisar en el momento en el que termine de cargarse porque es un poquito pesado. A ver, está terminando. No, esta vez más rápido. Ok. Eh, ya está. No sé si pueden entrar ahora mismo al chat y revisarlo otra vez. Pero Sí, bueno. profesor, ya está. Yo ya la descargo hace ratos. Ah, ya, listo. No, Muchas yo gracias. creo que mejor que lo envíe al WhatsApp. Ahí creo que no vas a perder con los mensajes, a veces se sube y se sube y se pierde más que todo para Y descargar. lo que pasa es que como yo no estoy tampoco en el horario regular, yo no estoy en el grupo de WhatsApp de Zoom que tienen. Pero compañero, puedes entrar al PDF, irte a los tres puntitos y poner otra aplicación y te va directo a Word o aplicación que tú tienes para entrar. Hmm, Estoy en celular. sí, me parece que Yo también teléfono. estoy en celular. Sí. Uy. hmm. Word. No Bueno, tengo vamos Word, viendo, no se preocupen, no se preocupen. Ya esto es preocupación después. En realidad vamos a conversarlo esto y arreglémonos durante el receso para poder igual avanzar con la teoría, para no atrasarnos, ¿no? Cualquier problema que surja igual lo tratamos de resolver antes de iniciar la actividad práctica, no se preocupen, ya vamos viendo ese tema. Ahora, como les estaba comentando, la edad prehistórica, la prehistoria inicia con el surgimiento del denominado Homo habilis, ¿ok? El primer hombre propiamente dicho. ¿Y por qué es el primer hombre propiamente dicho? Porque el Homo habilis ya tiene un nivel de raciocinio, de conocimientos básico, ¿ya? Que le permite desarrollar una actividad en particular. El Homo habilis, chicos, tenía características muy, vamos a decirlo así de manera simple. El Homo habilis era un ser, un pequeño homínido, muy vulnerable, ¿ok?
para el medio en el que se encontraba. ¿Ok? Me parece, si no estoy mal, que el Homo habilis tenía una estatura incluso, claro, la estatura del Homo habilis era Vamos de a la un cocina. metro a un metro 20. ¿Ok? Entonces, pongamos, pongámonos en perspectiva. ¿Cuánto mide un ser humano promedio a día de hoy? La media mundial me parece que es 1,71, 1,70, algo por el estilo. Y bueno, estamos hablando de que era una criatura de un metro 20, un metro con 20 centímetros. Entonces, muy alto no era. Corpulento, tampoco. Entonces, ¿cómo se arreglaba este espécimen para sobrevivir? A punta de ingenio. La respuesta es a punta de ingenio. ¿De qué manera? De una manera muy interesante. El Homo habilis se denomina así, Homo habilis, ¿no? Hombre hábil, significa hombre hábil. ¿Por qué? Porque tenía la facultad, la posibilidad de utilizar sus manos para elaborar herramientas. Tenía el conocimiento necesario para elaborar herramientas a partir de lo que encontraba. ¿Ok? ¿Y qué era lo primero que había encontrado el hombre hábil, el Homo habilis, para poder defenderse y fabricar herramientas? La piedra. ¿Ok? ¿Va a ser el único material con el que trabajen? Es una pregunta. La respuesta es que no. Hay más materiales con los que trabajan, entre ellos lo que es la madera y el hueso. ¿Ya? Pero lo que pasa con estas dos cositas es que se trabajan a partir de instrumentos de piedra. ¿Qué es ¿Ok? eso? Cuidado con los micrófonos, o no sé si hay alguna pregunta, quizás. Ya, cuidado con los micrófonos para no interrumpir la clase, porque si no, no sé si escuchan o no. Pero bueno, continuamos. Les decía entonces, el Homo habilis no trabajaba únicamente con lo que era la piedra, trabajaba también con otras herramientas, como, bueno, como lo eran el hueso o la madera. Pero todo esto se trabajaba a partir, claro, de herramientas de piedra. Entonces, es aquí que ya empiezan a dividirse, ¿no? La primera gran transición de etapas, ya, se denomina primero edad de piedra y segundo edad de los metales. Muy simple. La distinción es muy sencilla. ¿Por qué se denomina edad de piedra y por qué se denomina edad de los metales? En primer lugar, tenemos esta distinción. Entonces, cuando ustedes piensen primero en prehistoria, ustedes piensan ya. ¿La prehistoria qué es? La prehistoria es el periodo de tiempo, ¿no?, entre el surgimiento del Homo habilis, el primer hombre, ¿ya?, hasta la aparición de la escritura. Dentro de la prehistoria, entonces, ¿qué tenemos? La edad de piedra y la edad de los metales. Dos edades dentro de un mismo periodo histórico. La edad de piedra se caracteriza ¿por qué? Por desarrollar, ¿no?, y tener como principal protagonista a la piedra, ¿no?, los guijarros, como principales herramientas, ¿ya?, y materias primas, ¿no?, de elaboración de otras herramientas, ¿no? No es que fuese el único material que se empleaba. Habían otros, como la madera, como el hueso que les decía, pero todas estas cositas se moldeaban a partir de qué? De este primer material, de esta materia prima que era la piedra. Entonces, por eso se denomina edad de piedra. Ahora, ¿qué pasa con la de los metales? Se va a descubrir que los metales se pueden manipular. También vamos a verlo muy brevemente. Bueno, no hay día. Bueno, ya no lo van a ver conmigo, perdón, estoy acostumbrado a comentar estas cositas. Lo voy a extrañar, no importa. Tenemos entonces que en la clase del día de hoy vamos a estudiar lo que es las primeras dos subedades que tenemos por este lugar. Es el paleolítico, lo que es el paleolítico y el mesolítico. ¿Ok? Ahí. Ya. Paleolítico y mesolítico. Son las dos subedades que vamos a estudiar. Y bueno, se supone que en la siguiente clase también van a estudiar lo que es el neolítico. Sí, estoy en lo cierto. Ahora,
Comencemos por la primera edad, ¿no? La edad de piedra y qué es lo que contenía como tal esta edad. La edad de piedra se va a dividir en tres subedades. La primera, el paleolítico. La segunda, el mesolítico. Y la tercera, el neolítico. ¿Por qué estos nombres tan raros? Porque hay que darle algún nombre. ¿Qué significan estas cositas? ¿Qué significan estos términos? Muy sencillo. ¿Ya? Paleolítico, ¿ya? Etimológicamente hablando, significa piedra antigua. ¿Okay? Piedra antigua. Paleolítico. ¿Qué significa mesolítico? Mesolítico quiere decir entre piedras. ¿Ya? Entre piedras. Entonces, el mesolítico va a ser, o por definición, el periodo de conexión, ¿ya?, entre el paleolítico y el neolítico. ¿Ya? ¿Qué significa neolítico? Nueva piedra. ¿Qué pasa en el neolítico que no pasaba en las dos subedades anteriores? Lo veremos en su momento, ¿no? Vamos a ir paso a paso. Entonces, como les comentaba, paleolítico, lo primero que tienen que saber, ¿qué significa? Piedra antigua. ¿Quién acuña el término? El estimado arqueólogo John Lubbock en 1865. Es un dato que tienen que aprenderse. Honestamente, yo no lo pondría en una evaluación, pero por ahí, si ustedes tienen que estudiar algo, probablemente sea el quien acuñó, ¿no?, el término. En este caso, no olvidemos que se trata del estimado John Lubbock, esto en 1865. Como tal, es el periodo más largo de la historia en general. ¿Ya? De todo lo que es periodos históricos, el paleolítico es el que más dura. ¿Cuántos años dura? Ya veremos que con diferencia duran un montón. A ver, vamos a ver. Vamos a estar acá, listo. Ahora, ¿cuáles son las características que presenta el paleolítico y que deben aprenderse sí o sí? Primero, predominio del Pleistoceno. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes piensan en Pleistoceno, ¿en qué deberían pensar? ¿Alguien se acuerda? Quizás. ¿Nadie? Muy sencillo. Muy sencillo, chicos. Cuando ustedes escuchen el Disculpe, término profe. Pleistoceno, ¿sí? Perdón, no sé si soy yo o te escucho entrecortadísimo. ¿Fue la pregunta que dijo? Ah, ya, les estaba consultando si, o bueno, ¿qué es lo que se acordaban ustedes sobre lo que es el Pleistoceno? Glaciaciones, cambios climáticos. Ok, dos términos muy importantes, dos conceptos importantísimos. Empecemos por el primero, que creo que es el más acertado, ¿no? Tú me hablas de glaciaciones. Muy bien. Y es la respuesta más acertada. Cuando ustedes piensen en Pleistoceno, en ese término tan complejo, ¿no? O sea, Pleistoceno, ¿quién se expresa de esa manera? Ustedes piensen en mucho frío. Eso es todo. Pleistoceno, mucho frío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si, o sea, qué quiere decir, no? Que el paleolítico esté predominantemente regido por el Pleistoceno, que hacía mucho frío. Simplemente, esto, este frío, tenía algunas consecuencias, ya, a nivel planetario que se han estado viendo. Primero, hagamos un ejercicio de comparación muy simple. ¿Ustedes saben o tienen idea de cuál es la temperatura promedio del planeta a día de hoy? Como profesor, como dijo, ¿Alguien sabe cuál es el promedio de la temperatura global? O sea, ¿cuál es el promedio de la temperatura del mundo? 36. 36. Es un poquito caliente, ¿no?
Aquí me sale 27 grados en mi 27, estoy creo, algo así, 26 o 21, creo, no me acuerdo muy bien. De Ahorita 20 a mismo me 25 parece que grados estamos en centígrados. 27. Oh, 27, profe, 27 y Sí, está ahí. ok, ok. Hasta hace algunos años estábamos en 25, ¿ok? Estábamos en 25 y pasaban ciertas cositas, ¿no? O sea, estábamos como que más tranquilos. A día de hoy ya estamos acercándonos al 27 y medio, al 27 y cuarto, si no me equivoco, y ya es un signo de alarma, ¿no? Más que nada por los temas relacionados al calentamiento global y demás. Pero, ¿ustedes saben o tienen idea o se hacen alguna idea de cuál fue la temperatura planetaria durante el Pleistoceno? ¿Por ahí alguno se hace una idea? ¿Cómo, profesor? ¿Cuál fue la temperatura del planeta promedio durante este periodo, ¿no? Que se denomina Pleistoceno? Por Eh, un 20, profe, un en 20, ese, 18. en esa época creo que estaba entre 16 a 14, profesor. Claro, pero algo por ahí porque es mucho frío, ¿ve? Ya, ok. ¿Quién A da más? 5 ¿Quién a da menos? 10 Un grados promedio centígrados. de profe, que se ha acercado. ¿Un promedio de 5 grados? 5. Correcto. Ajá. 5 a 10. Concretamente la temperatura planetaria, ¿no? Según hay algunos cálculos que se han hecho y los más acertados indican que la temperatura del planeta durante este periodo concreto era de 5 grados. 5 grados de promedio en temperatura planetaria. Es decir, que promediando la temperatura de todos los lugares y rincones del planeta, ¿qué obtenías? Un promedio de 5 grados. A la diferencia del día de hoy, es una diferencia abismal. ¿Cuáles eran las principales consecuencias de esta baja temperatura? A nivel litoral, por ejemplo. ¿Qué pasaba en los mares? A nivel mundial, no solamente en el mar peruano, ¿ya? Sino que a nivel mundial ocurría un fenómeno inverso al que ocurre el día de hoy. Por ejemplo, en los glaciares, en nuestras cordilleras. Si ahora mismo se produce o se está produciendo el deshielo de los glaciares se están derritiendo, ¿ya? En su momento, ¿ya? El hielo de las montañas avanzaba. El caudal de los ríos era ínfimo, casi no existía. El mar, el nivel del mar disminuía, no solamente por el descenso del caudal de los ríos, sino porque la temperatura del planeta en los polos era mucho menor de la que es ahora. ¿Ya? Entonces, lo que pasaba ahí, sobre todo en la Antártida, era que el hielo avanzaba en mucha mayor proporción de lo que... Uy, no sé si se escucha, están moviendo muchas cosas afuera de mi casa. Lo siento, perdón si se oye el ruido, ya está pasando. Ok. Lo que pasa con esto es que al acumularse el hielo en los polos, lo que se produjo fue el descenso del nivel del mar. ¿Ya? Esto por cuestiones de densidades y demás cosas, porque hablando a nivel ya químico un poco más avanzado, el hielo es menos denso que el agua. Entonces, al acumularse en los polos, esto provocó el descenso del nivel del mar. Nuestra costa, por ejemplo, como ustedes deberían conocer, o bueno, les presento para los que no sabían, en su momento, en este periodo, ya, la costa era muchísimo más ancha de lo que es ahora, precisamente porque en su momento el mar retrocedió, ¿ok? Entonces, ¿alguien se acuerda de alguna otra consecuencia del Pleistoceno o de esta baja temperatura en nuestro territorio? Había otra importante, en la costa, aparte del descenso del nivel del mar. ¿Alguien recuerda? ¿O alguien sabe? No, Por ejemplo, el descenso del nivel del mar. aparte del descenso del nivel del mar.
El congelamiento como tal. Bueno, en nuestro territorio no llegaba la temperatura a ser tan baja, o sea, si era, pues, increíblemente más baja que ahora, ¿no? Pero había otra consecuencia, ¿no? En concreto, en nuestro país pasaba Las algo divi- curioso, y esto principalmente se debía a esta estructura y esta cadena montañosa tan maravillosa que tenemos en nuestra sierra, que es la cordillera de los Andes. En nuestro país, en nuestro territorio, mejor dicho, claro, se acumulaba mucha humedad, ¿ya? Esto propiciaba el crecimiento de ciertas especies de helechos en donde no deberían crecer, ¿ya? ¿En dónde crecían las plantitas, estos helechos pequeños? En los cerros. En los cerros crecía vegetación. Pequeña, pequeña, pero lo suficiente como para dotarla de este color verde, ¿ya? En nuestra costa, en la costa del territorio peruano. Ustedes imagínense caminar por el puente Balta, ¿no? En su fundación, mirar, ¿no? Al cerro y verlo todo verde. Imagínense. Eso pasaba en su momento. Durante este periodo de la prehistoria, esto era habitual. Los, los cerros, las lomas que se formaban eran eso, lomas. ¿Qué es una loma? Aún sigue sucediendo. Un cerro verde, ¿no? Entonces, claro, a día de hoy todavía sigue sucediendo en algunos puntos concretos. En algunos, solo en algunos puntos concretos, en donde la humedad ya, eh, es mayor que el nivel de desertificación del terreno, porque esta también fue una característica del paso de este periodo de gran frío al periodo de gran calor. No gran calor, pero al periodo de estabilización de la temperatura que se denomina Holoceno. Cuando se deja, ¿no? Cuando la Tierra deja de caracterizarse por este frío, ¿no? Cuando se pasa, cuando la Tierra supera este periodo, esta etapa de frío abundante, llega lo que es el Holoceno. El Holoceno, si el Pleistoceno era frío, el Holoceno es calor. No en el sentido de que, que calor, que demasiado calor, no, sino que temperatura normal. ¿Ya? La temperatura sube, en este caso de 5 a 20 grados. ¿Ya? Y lo que produce, pues son diversos cambios de lo que ya se tenía en su momento. Todo volvió a la normalidad, como se dice. Y a partir de eso, se empezó a gestar un proceso curioso en nuestra costa, la desertificación de las tierras. Es ahí que se dice, ¿no? Lima, la ciudad de Lima, es la segunda ciudad más grande construida, ¿en dónde? En un desierto. ¿Cuál es la primera ciudad más grande, la ciudad más grande construida en un desierto? El Cairo. El Cairo en Egipto. Ahora, habiendo comentado eso, ya más o menos entendemos, ¿no? ¿Qué es el Pleistoceno? El Pleistoceno es una etapa de mucho frío. ¿Ya? Entonces, el Paleolítico se caracteriza principalmente ¿por qué? Porque hacía mucho frío. Acordémonos de eso. En el Paleolítico, la gente se pelaba de frío. Muy simple, muy sencillo. Continuamos. Economía de subsistencia o parasitaria. Primer concepto, economía. ¿Qué significa economía? La economía es la gestión de un fenómeno que nos viene atormentando desde que surgimos como especie, lo que es la escasez. Los recursos son limitados. ¿De qué manera los gestionamos? ¿De qué manera sobrevivimos? ¿De qué manera nos repartimos las cosas para sobrevivir? La economía surge como una ciencia que busca dar una respuesta a esta pregunta. ¿De qué manera es mejor gestionar los recursos? ¿Ya? Sobre eso, en su momento, durante el Pleistoceno, durante el Paleolítico, el ser humano de ese entonces, el ser humano prehistórico, tenía un estilo de vida muy particular. El ser humano no construía casas. El ser humano no vivía en cuevas. El ser humano simplemente no se asentaba en un lugar específico. El ser humano se iba moviendo de aquí para allá, para allá, para allá.
¿no? El ser humano era nómada, ¿no? Nos adelantamos a una de las características, ¿no? El ser humano era nómada en ese entonces. A esto ya se le suma la economía de subsistencia o denominada también economía parasitaria, que consistía básicamente ya en sustraer su propio entorno, ya sin aportar nada, ya, sin desarrollar ningún aporte para el medio. Ellos simplemente aprovechaban lo que encontraban y precisamente por ello tenían que seguir moviéndose. El ser humano vivía bajo esta lógica: tenemos que movernos para encontrar más recursos y sobrevivir. Eso quiere decir economía de subsistencia o economía parasitaria, ¿ya? Dentro de estas actividades que realizaban para sobrevivir, se encuentran dos que son importantes: la caza y la pesca, que en nuestro territorio se desarrollaron un montón en la zona de la costa. Ahora, finalmente, el hombre, también, el hombre prehistórico, se Profesor, agrupa en grupos. profe, Dígame. disculpe que le interrumpe, la caza también se da y también la pesca también se da, aparte que se da en la costa, se da también en la selva. Sí, correcto, correcto, correcto. Sin embargo, esto de la caza en la selva sí hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo un poco más, eh, más escaso, no tanto como en la sierra o o en la costa. ¿Por qué? Porque en la selva todavía no se desarrollaba la cantidad de especies animales que ahora tenemos. ¿Qué pasaba en la selva? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, cuál era la condición, la situación de la selva en esta época de frío? ¿Qué pasaba en la selva con todo este frío que existía en el Pleistoceno? ¿Alguien se acuerda? De manera muy rápida. Profesor, No, no, tam- no, no, pues, no había, profesor, no había vegetaciones, no había nada de fauna, no, no había, eh, por dicho, no había Desconozco. fauna, pues no, no había Sí, fauna y tampoco había todavía, correcto, correcto, Magno. O sea, estás totalmente en lo cierto. En su momento, más que no existía fauna, sí había fauna, pero no había tanta fauna como ahora. Eran muy pocas las especies que se animaban a vivir en la sierra, perdón, en la selva. ¿Por qué? Porque el medio no era beneficioso para estas especies de animales. ¿Ya? En su momento todavía estaba presente lo que era la megafauna. La megafauna difícilmente se podía resguardar en un territorio como lo era la selva, porque en su momento nuestra selva ya se parecía más a una sabana africana. Habían concentraciones arbóreas muy específicas, ya, que estaban rodeadas de vegetación que no te llegaban a la rodilla. Era un valle que repetía estos patrones mucho, demasiado. Entonces, no era un territorio tan amigable para las especies que buscaban resguardarse o desarrollarse. Demasiado libre para la caza, ¿no? Y demasiado libre también para que los animales pudiesen esconderse. Entonces, las especies que se encontraban en la selva eran limitadas, al menos durante este periodo, ¿no? Entonces, retomando, el hombre se agrupaba en bandas para la cacería, que también se lleva a cabo en la selva, pero sobre todo en la sierra y en la costa. Ahora, estas bandas, ¿de cuántos individuos eran? Eran de 25 integrantes. Los grupos promedio eran de 25. 25 miembros, entre hombres y mujeres, se juntaban y continuaban, ¿no? Caminaban de aquí para allá, buscando recursos, cazando y pescando, recolectando también en general. Esto durante el Paleolítico, que es la primera etapa, ¿no? Ahora, dentro del Paleolítico tenemos también subetapas, ¿ya? Así como el Paleolítico es una subedad, ¿no? También tiene subetapas. Empezamos por el Paleolítico inferior, ¿no? Vamos a revisar lo que es el Paleolítico medio y el Paleolítico superior antes de pasar a lo que es el Mesolítico y describir sus características muy brevemente, ¿no? Antes de pasar a la parte de ejercicios, que lo vamos a hacer después de nuestro descanso que tenemos a las 8:20, si no estoy equivocado. Ok, entonces, empecemos con el Paleolítico inferior. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estado conversando hasta este momento?
No, ninguna, profesor. Ok, y igual recuerden que si tienen problemas con el micrófono o no pueden contestar, por el chat también estoy leyendo, si es que alguien tiene alguna duda, no hay problema. Ninguna, Ahora, profesor, todo está en orden. listo, listo. Ahora, ¿qué pasa en el Paleolítico inferior? Para que vean, ¿no? Quiero hacer este pequeño contraste muy rápidamente para que vean por qué se dice que el Paleolítico es la etapa más, eh, más larga de la historia, ¿no? Se dice. ¿Cuánto Profesor, dura el Paleolítico en general? A ver, el Paleolítico, desde el Paleolítico inferior hasta el Paleolítico superior, va a durar aproximadamente, si no me equivoco, casi, a ver, hagamos nuestros cálculos, que también soy un poco brusco, un poco tacaño también con los números, entonces hagamos los cálculos. El Paleolítico inferior inicia en el año 2.500.000 antes de Cristo, ¿ya? Y termina en el 10.000 antes de Cristo, ¿ya? 2.500.000 menos 10.000, ¿cuánto es? Profesor, ¿no es 15.000? No, aquí, bueno, de hecho aquí en su libro, de hecho, hay algunos errores, ¿ya? Que me gustaría corregir porque están mal establecidos, pero no pasa nada, no pasa nada. El Paleolítico inferior, ¿ya? Va desde el año 2.500.000 antes de Cristo hasta lo que es el 180.000, ok, más o menos así. Es cuando empieza el Paleolítico medio. Entonces, esto queda de esta manera. Esta primera etapa, ¿no? El Paleolítico inferior, dura desde el año 2.500.000 antes de Cristo hasta el 180.000 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura esta sola etapa? ¿Cuánto es 2.500.000 menos 180.000? ¿Cuánto dura el Paleolítico inferior? Yo les pregunto, ¿cuánto dura el Paleolítico inferior? El Paleolítico inferior está durando, vamos a sacar nuestra calculadora. Sí, adelante. Buenas noches, profesor. Duraría 2.320.000 antes de Perdón, ¿cuánto dijiste? 2.320.000. Sí, correcto, ¿no? En total, el periodo etario de que estamos hablando es que solamente el Paleolítico inferior dura, como dice su compañera, y muy bien, 2.320.000 años. Si eso les parece poco, hay que revisarse. Vamos a ver ahora de qué manera continúa esto. Así o sea, muy rápidamente. Muy rápidamente vamos a chismear un poquito. ¿Cuánto dura la siguiente etapa? ¿Cuánto dura el Paleolítico medio? El Paleolítico medio va no del 150.000, ¿ok? Seamos generosos. Esto empieza ¿ya? Del 180.000, ¿ya? Hasta lo que es el no 10.000, hasta el 40.000 antes de Cristo. Pido perdón por las imprecisiones del libro. Simplemente
corrigen y ya está. Entonces va desde el 180.000, como les dije, ¿no? Bloqueémoslo por acá. Entonces, vamos desde el 180.000 antes de Cristo hasta el 40.000 antes de Cristo. ¿Cuántos años dura esta etapa? ¿Alguien por ahí que me ayude con los cálculos? 22.000 antes de Cristo. Aproximadamente 140.000 años en total, el Paleolítico Medio, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura el Paleolítico Superior? El Paleolítico Superior va desde el 40.000 antes de Cristo, no hasta el 15.000, sino hasta el 10.000. Se desfasó 5.000 años. Hasta el 10.000. Por favor, les pido que tomen nota de estas pequeñas subsanaciones para que no haya ningún inconveniente, ¿ok? Y se pueda tener todo de la mejor forma posible. Olvídense de estas fechitas porque están mal divididas. ¿Ok? Y quédense con las que yo les estoy dando. ¿Ok? Ahora, en total, ¿cuánto tiempo dura el Paleolítico como edad? ¿Ya? El Paleolítico dura entonces aproximadamente 2.490.000 años. Esta duración, comparada con la del resto de edades, ya, de etapas, ¿no? Es abismal. Hablamos de que el Paleolítico dura 2 millones, casi 2 millones y medio de años. Como prehistoria el periodo de la vida del hombre, desde su apariencia en la tierra hasta la invención de la escritura. Ok. Entonces, comparémoslo, por ejemplo, con la duración del Mesolítico. ¿Cuánto dura el Mesolítico? El Mesolítico dura 3.000 años. ¿Cuánto dura el Neolítico? El Neolítico dura 5.000 años. ¿Cuánto dura el Paleolítico? 2 millones y medio de años. Con diferencia, es la edad, ¿no? La etapa más larga de nuestra historia completa. Ahora sí, vamos a conversar de lleno sobre lo que es el Paleolítico inferior, la primera subetapa del Paleolítico. En primer lugar, es el periodo de más larga duración del Paleolítico, dentro de lo que el Paleolítico es, ¿no? O el periodo de más larga duración de la historia, ¿ya? El Paleolítico inferior va a ser el subperiodo más largo, ¿no? Que va desde el año 2.500.000 a.C. hasta el 180.000 a.C., ¿no? 2.320.000 años, sin duda la etapa más larga, ¿ya? Aquí tenemos algunas anotaciones sobre los homínidos, ¿ya? Que aparecen durante esta edad, ¿no? El Homo habilis, del que yo ya les he hablado, ¿ya? Pero no solamente este, sino que también aparece el Homo ergaster, ¿ya? El Homo erectus y el Homo antecessor, ¿ya? El Homo ergaster en realidad se podía comparar de alguna u otra forma al Homo erectus, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Los tres notables que vamos a estudiar van a ser estos, ¿no? El Homo habilis, el Homo erectus y el Homo antecessor. Ya les dije, ya les había comentado que el Homo habilis es el hombre hábil, el primer hombre propiamente dicho. ¿Por qué? Porque era capaz de desarrollar, ¿qué cosa? Herramientas, ¿ya? ¿Qué viene después? El Homo erectus. El Homo erectus, chicos, se caracteriza por dos temas importantes, dos puntos importantísimos. Primero, es el primer hombre que empieza a caminar sin la necesidad ya de emplear las cuatro extremidades para desplazarse. Los demás homínidos anteriores a él todavía utilizaban un poco o a veces estas extremidades, ¿ya? Los brazos a veces se desplazaban en cuatro extremidades y seguían haciéndolo porque se les hacía más cómodo. El Homo erectus es el primer homínido que deja esto de lado. Es el primer hombre que se para erguido, ¿ya?
Erguido, pero hablábamos del erguido del que nosotros conocemos. De ahí su nombre. De ahí su nombre. ¿Qué más? Y más importante, creo yo. El Homo erectus es el homínido que descubre el fuego. ¿Ya? Entonces, ¿durante qué etapa de la prehistoria se descubre el fuego? Durante el Paleolítico. Concretamente, durante el Paleolítico inferior. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos dicen, porque acá tenemos también lo que es el Homo antecesor. El Homo antecesor se desarrolla en Europa y es conocido característicamente como el primer hombre europeo. ¿Ya? Ahora, hay algo un poco turbio sobre el desarrollo del Homo antecesor. Porque ustedes saben que el hombre... A ver, alguien que pueda ayudarme quizás con esta información, ¿alguien sabe qué continente de nuestro planeta se conoce como la cuna de la humanidad? África. África. Correcto, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes saben que la especie humana, en este caso el hombre propiamente dicho, el Homo habilis, surge en África. ¿A partir de qué? De los Australopithecus, ¿no? El Australopithecus afarensis, ¿no? Lucy, la bisabuela, ¿no? La tatarabuela de la humanidad, se le gusta decir. De este lugar, la especie humana, la especie Homo, empieza a desplazarse hacia distintos lugares. Ustedes ya han visto, ¿ya?, cómo es que se han desplazado de África hacia Asia, ¿no? Oceanía, y cómo es que eventualmente cruzan a nuestro territorio. A América del Norte y eventualmente a América del Sur. ¿Qué pasa con el hombre que en vez de irse hacia este lado del mapa, se va hacia el otro, se va hacia Europa y se queda por ahí? Europa lamentablemente no tenía tantos recursos como si los tenía Asia, como si los tenía América. Entonces, el hombre que llega a Europa la pasa mal. El hombre que llega a Europa la pasa terrible, ¿ya? A un punto en el que empieza a desarrollar técnicas no tan nobles para poder sobrevivir. El Homo antecesor se denomina antecesor porque es el primer, ¿no?, el antecesor del hombre europeo, el primer hombre europeo, el primer género Homo que llega, ¿ya?, a Europa. ¿Qué pasa? Que ante esta suerte de clima y medio ambiente súper hostil, pues el Homo antecesor no tiene otra que recurrir a una de las técnicas de alimentación más cuestionables de toda la existencia de la raza humana, que es el canibalismo. ¿Ok? El Homo antecesor se alimenta de sus congéneres. Ahora, ustedes dirán, qué horror. Pero les cuento que, a su modo, permitió tener y llegar a tener cierto conocimiento sobre la biología del hombre. ¿Por qué? Porque así como se les conoce como Homo antecesor, ¿ya?, así como se les conoce a estos muchachos como los primeros hombres europeos, también se les conoce como los primeros cirujanos. ¿Por qué? Porque encontraron la forma, ¿ok?, de alimentarse de la médula ósea de los seres humanos. Entendieron que eh, la estructura anatómica del ser humano funcionaba de cierta manera, ¿no?, y se extraía no solamente la médula ósea, sino también la médula espinal y demás cosas. Entonces, si bien esto lo hacían no con fines médicos, sino para comer y alimentarse, sí generaba cierto conocimiento adicional sobre de qué manera estábamos constituidos nosotros como especie. Y ellos ya manejaban estas cosas con facilidad, ¿no? O de qué manera lo hacían? Nos recordemos que el Homo antecesor es casi contemporáneo como casi que el Homo erectus, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces el Homo antecesor también tenía acceso al fuego. ¿Qué era lo que hacía el Homo antecesor, ¿no? En su desarrollo de la costumbre del canibalismo, preparaba sangrecita, pero de ser humano.
¿ya? Tal cual. Ya Perdón, sabemos que está cerrado. perdón si hiero sensibilidades, pero es así. Era tal cual, ¿no? La médula así era como la consumía. Ahora, ¿esto a qué se debía? Básicamente a, como les comentaba, ¿no? Un clima muy hostil, un medio muy atroz y también, pues, todo el tema territorial era súper fuerte en ese entonces, ¿no? Los clanes ya empezaban a surgir, los grupos, las bandas se dividían y empezaban a pelear porque no sabían dónde asentarse. Era un hombre bastante perdido, pero que terminó encontrándose, ¿no? Terminó recurriendo también a otras técnicas que le permitieron sobrevivir y prosperar eventualmente, ¿no? Ahora, como sigue acá su lectura, ¿no? En un inicio el hombre practicaba lo que era la recolección de frutas, raíces y era carroñero, ¿ya? Muy simple. La recolección y la alimentación. La cacería en su momento, en un inicio al menos, era bastante más complicada. Era más fácil esperar y consumir animales muertos ya, de plano, que se habían muerto de plano, sea por viejos o porque otros los habían cazado. ¿Ya? Era mejor comer carroña que cazar al animal, porque permitía primero una mayor certeza de supervivencia y segundo, era mucho más fácil el tema de encontrar cadáveres a medio comer. Ahora, cuando el hombre se convierte en cazador, ya deja, ¿no? De lado estas costumbres para él mismo empezar a buscar sus propias presas y mantener a sus clanes con una solvencia, pues, algo mayor, vamos a decirlo. Ahora, aparece lo que es también la división del trabajo, ¿ya? Basándose en lo que es la división sexual, para que vean lo antiguo que es esto, o sea, tiene muchísimos años. El hombre, mientras que el hombre en su anatomía más desarrollada a nivel muscular, ¿no? Más fuerte a nivel físico, se encargaba de la cacería. Ellos viajaban kilómetros y kilómetros y kilómetros, ya, en un sentido, buscando y persiguiendo a la presa que querían cazar. Encontraban huellas enormes, las seguían, ¿no? Las seguían y caminaban por todo el lugar. Era, pues, bastante terrible. El cansancio era terrorífico, pero era algo que se tenía que hacer. Por otro lado, no, las mujeres de los clanes, ¿no? De estos grupos de 25 o 23 personas, lo que hacían era dedicarse a la recolección, ¿no? A la recolección de raíces, ¿no? De frutas. Eran ellas quienes se dedicaban a identificar qué era lo comestible, qué no era lo comestible. Muchas fallecieron, muchos también fallecieron, ¿no? Tratando de discernir qué se podía comer y qué no. Pero esto siempre fue así, prueba y error, hasta que eventualmente ya se va teniendo un conocimiento mucho mayor del medio, qué se puede comer, qué no se puede comer, qué animales hay acá, cuáles animales están al sur, cuáles animales al norte, qué hay por allá, qué hay más acá. Todo eso empezaron a conocerlo ya los pobladores de ese entonces, ¿ya? Ahora, trabajaron lo que era la madera, el hueso y la piedra, lo que les comentaba al inicio. No solamente la piedra era centro de atención, ¿no? Sino que habían otros materiales, otras materias primas que, que servían, que entraban a tallar y que eran importantes, en este caso la madera y el hueso, por ejemplo. Ahora, al final de este periodo, el hombre utiliza por primera vez lo que es el fuego, ¿no? Como les había comentado, con el Homo erectus. Los yacimientos que pertenecen a este periodo son los siguientes, ¿no? Abbevilleense, ¿ya? Por Abbeville, de Francia, que también se denomina chelense. A ver, lo que les estoy dando, ¿qué es esto? Ustedes dirán, son nombres de lugares, ¿no? Son nombres de vestigios que se ubican en cierto lugar en particular. ¿Les va a venir? No debería, en primer lugar, porque eso ya es muy memorístico. La idea es que quizás lo que les venga a modo de evaluación sea más a tema de comprensión del tema y de que al menos ordenen cuál es la secuencia correcta de periodos y edades, sería lo ideal, pero de todas maneras se debe mencionarlo, ¿no? Tenemos otros vestigios como el achelense y el clactoniense, ¿no? Que pues se encuentran en donde se tienen que encontrar. Achelense en Sanacol, ¿ya?
y el clactonense, el clacton ¿no? Que es Gran Bretaña. Ahora, con eso, ¿alguna duda sobre lo que es el Paleolítico inferior? Todo bien, profesor. Gracias. ¿Alguno más, quizás? También está en el chat. No olviden, chicos, que ya por el chat han enviado ahorita el link para poder registrar lo que es la asistencia. Así que tómense un momento para que... Justamente ya lo hemos visto, ya estamos registrándonos. Sí, perfecto, perfecto. Continuamos entonces con lo que va a ser el Paleolítico Medio muy rápidamente. Del 180.000 a.C. hacia el 40.000 a.C. Desarrollo del Homo sapiens, ¿ya? El hombre de Neandertal. ¿Ya? Tenemos dos, ¿no? Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens, ¿no? O hombre de Neandertal, y el Homo sapiens sapiens, que es el hombre de Cromañón, que va a venir luego. ¿Cuáles eran las diferencias? El hombre de Cromañón era mucho más desarrollado a nivel intelectual que el Homo sapiens o Neandertal. Vamos a ver. Durante el Paleolítico Medio, entonces se desarrolla el Homo sapiens, solo sapiens, ¿ok? El Neandertal. A él se deben los primeros ritos funerarios. Durante el descubrimiento del Homo sapiens se encontró que ellos ya tenían y empezaban a agarrar la costumbre de enterrar a sus muertos. Tenían este nivel de desarrollo, vamos a decirlo así, espiritual, para poder llegar, ¿no? A establecer ya ciertos rituales fúnebres en este caso. Ahora, esto implica varias cosas, o puede llegar a implicar varias cosas. Primero, que ya se tenía, ¿no? Una visión eh, metafísica, vamos a decirlo así, de lo que era la concepción de la vida después de la muerte, como está en su libro. Esto ya para la época era bastante sorprendente. Era bastante sorprendente, sobre todo porque el hombre a nivel creativo, si bien había demostrado mucho, ¿no? Mezclando lo que era la creatividad con la racionalidad, no había encontrado modo de manifestar su creatividad en otros ámbitos como lo eran la espiritualidad o la religiosidad, ¿ya? Entonces, lo que pasa con esto es que al final termina caracterizando, ¿no? Lo que es el Paleolítico Medio. Un desarrollo nuevo, innovador para el hombre con los neandertales, que empezaron a tomar estas costumbres y a apropiarse de ellas, ¿no? A hacerlas suyas y a extenderlas posteriormente, porque después de que se adopta esta costumbre ya no se deja. A día de hoy, la mayoría, si no todas las civilizaciones de nuestro planeta cuentan con ritos funerarios. Entonces, cuando se originan, en el 180.000 a.C. aproximadamente, con el hombre de Neandertal, o el Homo sapiens. ¿Por qué se llama hombre neandertal? Porque se encontraron sus restos en el Valle de Neander, que está en Alemania. Lo pueden buscar. Es un lugar bastante bonito, de hecho. Ojalá algún día poder visitarlo. ¿Qué más? Las técnicas de caza también cambiaron y se innovaron bastante más, ¿no? Ya no era perseguir indiscriminadamente bueno, a la presa que estabas cazando, sino que tenías otras formas de rastrear y de encontrar presas. Una de ellas eran las trampas, por ejemplo, que se empezaron ya a ver en esta época, en este periodo. Ahora, como se dice, ¿no? Para ello se mejoró la calidad y cantidad de la industria lítica, así como la industria mustriense, que consiste básicamente en el desarrollo de hachas de mano, cuchillos de mano y raspadores. ¿Ya? ¿Para qué? Para procesar el alimento una vez se caza, ¿no? Y demás cosas. A ver, las hachas de mano, si bien servían principalmente para cazar, también permitían y facilitaban, ¿no? La recolección de otro tipo de recursos. Y esto también es importante. Esto va a ser, de hecho, una de las causas directas del desarrollo de lo que es la edad de los metales. Ahora, ¿qué más? Se desarrolla lo que es el lenguaje articulado, al menos en su primera articulación, que es
el hablado. El lenguaje empieza a hacerse presente y el ser humano ya empieza a asociar significados con significantes, palabras con imágenes visuales mentalmente. Entonces, aquí, ¿no?, el neandertal ya empieza a desarrollar lo que es el lenguaje. Aquí empieza, ¿no?, lo que es propiamente dicho, a ver, bueno, hay que ser sinceros, la civilización humana necesitaba de un lenguaje para poder nacer. Y es aquí, en este punto, en el Paleolítico Medio, en el que surge. También se practicaba el canibalismo ritual en el mismo sentido de que yo ya les he hablado sobre lo que era el lomo anteceso. En algunos lugares era necesario y en estos casos ya era más que nada por gusto. ¿Alguna duda sobre el Paleolítico Medio antes de pasar a la siguiente parte? No. Entonces, Todo bien, profesor. entonces volamos porque nos queda poco tiempo. En el Paleolítico Superior encontramos la siguiente especie humana, que es el hombre de Cromañón, o el Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Se desarrolla más, ¿ya?, más la industria de la piedra y se obtienen otras nuevas herramientas, así como nuevas armas. ¿Ya? Tenemos principalmente lo que es el arco y la flecha, ¿ya?, debido a la perfección, ¿no?, de las técnicas de trabajo en piedra. También se desarrollan varios tipos de industrias líticas, ¿no? La oriñaciense, la solutrense, la perigordiense, la magdaleniense, ¿no? Todo esto, ¿qué quiere decir? ¿O por qué se llama así? ¿O qué quiere decir, profe? Todo esto, en realidad, se refiere a lugares, ¿ya? Lugares específicos que desarrollaban puntas, ¿ya? Puntas no solamente de flechas, sino que también de cuchillos, ¿ya? Puntas de flechas, puntas de cuchillos, que se utilizaban tanto para tareas cotidianas como le podría ser la alimentación, el despellejo de animales, así como la propia cacería de animales, ¿ya? Entonces, todas estas industrias líticas, ya, tanto la oriñaciense, la solutrense, la perdigordiense, la magdaleniense, todas estas tienen algo en común, y es que se desarrollan en torno a lo que son las puntas, ¿ya? Las puntas de flecha y las puntas de cuchillo o navajas. Ahora, el arte es el elemento característico de lo que es el Paleolítico Superior. ¿Ok? La pintura rupestre y el arte mobiliar se hacen presentes. ¿Qué es la pintura rupestre? La pintura rupestre van a ser estas pinturas características de las cuevas, que el hombre de Cromañón, el Homo sapiens sapiens, va a dejar, va a realizar. Entonces, es así que llegan a nosotros, ¿no?, estas representaciones gráficas de lo que es el desarrollo del arte, del primer arte, ¿no?, que fueron las pinturas rupestres, en conjunto con lo que era el arte mobiliar. ¿Qué es el arte mobiliar? El arte que se puede mover. Las estatuillas normalmente. Ya en su momento, el hombre de Cromañón, el Homo sapiens sapiens, desarrollaba estatuas, desarrollaba estatuillas. Hay algunas, que ya no les voy a poder enseñar por cuestión de tiempo, quizás después, que tenían que ver, por ejemplo, con la fertilidad. Las Venus paleolíticas, pueden buscarlas, las van a encontrar, son bastante comunes. Ahora, eso sobre el tema del desarrollo artístico en el Paleolítico Superior. Cuando ustedes piensen en Paleolítico Superior, entonces piensan en arte, ¿ya?, porque es la principal característica. ¿Y quiénes desarrollan el arte? El Homo sapiens sapiens u hombre de Cromañón. ¿En qué se diferencia el Homo sapiens sapiens del Homo sapiens? Que el Homo sapiens todavía no desarrollaba el arte. El Homo sapiens sapiens lleva ese desarrollo creativo a un siguiente nivel. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Dudas sobre el Paleolítico Superior para volar con lo que es el Mesolítico? Todo claro, profe. Ok, entonces procedamos de manera muy rápida con lo que es el Mesolítico. Como ya les dije, el Mesolítico es un periodo de conexión entre lo que es el Paleolítico, ¿ya?, el Paleolítico como tal, ¿no?, y el Neolítico. El Mesolítico, como les dije, etimológicamente significa entre piedras, ¿ya?, y es el periodo de la prehistoria situado entre el Paleolítico y el Neolítico, como les había comentado.
¿Abarca qué periodo? ¿Este está correcto, me parece? No, está mal este periodo también. El Mesolítico, chicos, va desde, y dejémoslo bien claro, antes de ir a nuestro descanso, desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el año 7000 antes de Cristo. Perdón por la confusión una vez más, pero estos son los números correctos, ¿ok? Desde el 10.000 antes de Cristo hasta el 7000 antes de Cristo. Ahora, como ven, este periodo dura simplemente 3 años. Ahora, en este último minuto, repasemos las características bien básicas, ¿no?, del Mesolítico. Primero se producen cambios climáticos cruciales. Empezamos ya a calentar el planeta. El planeta empieza a calentarse. El hombre tiende ya a abandonar poco a poco lo que son las cuevas temporales, ¿ya?, y el nomadismo para empezar ya a probar asentarse en un solo lugar. Es un periodo de desarrollo del semi-sedentarismo, ¿ya?, o seminomadismo, que llega, ¿no?, con lo que es el Holoceno, que como ya les había contado, hace referencia al calor. Entonces, para ya poder irnos, yo creo que lo que deberían considerar de este periodo es principalmente esto, ¿no?, que el hombre se vuelve seminómada, ya, debido al cambio climático, que surgen nuevas actividades, como lo es la recolección selectiva, ¿no?, la horticultura y la caza selectiva. La horticultura sería lo que viene antes de la agricultura como tal. Viene la domesticación de ciertas especies, como perros en Europa, ¿ya? Empieza ya la organización de clanes en torno a lo que es un ancestro, el desarrollo de la religión y la civilización posterior. ¿Ya? Se inicia lo que es la industria microlítica, ya detallando mucho más lo que son las piedras y lo que se puede hacer con ellas. Y se produce finalmente la extinción de la megafauna, los grandes animales, mamuts, paleoyamas, megaterios, todos ellos dejan de existir, de estar presentes en nuestro mundo para pasar a ser animales más pequeños y más accesibles para nuestra especie. Eso ha sido el Mesolítico en 1 minuto y medio. Creo que es tiempo récord para mí. Pero esos son los puntos más importantes que deberíamos recordar sobre el Mesolítico. ¿Alguna duda hasta este punto? Todo claro, profe. Me alegro. Igual si tienen, por favor, alguna duda, yo voy a estar atento durante este periodo. Me parece que tenemos... ¿Cuánto tiempo de descanso? ¿Alguien me lo recuerda, por favor? 20, profe. 20 20 minutos, minutos. profesor. 20, profesor. Excelente. 20, Nos vemos profe. entonces. 30. Nos vemos, chicos, entonces a las 8:40. Gracias por toda su participación y estamos regresando para la dinámica grupal, ¿no?